Hola estimados estudiantes, vamos a seguir con los temas de derivadas. En esta oportunidad vamos a estudiar derivadas de orden superior. Por no ser muy largo o muy larga la introducción, pues explicarle que una derivada de orden superior son las que resultan de derivar una derivada, en pocas palabras. Es decir, con lo que hemos aprendido de derivadas del teorema de la constante, el teorema de la potencia, constante por una derivada, suma o diferencia, de derivada de x en el denominador, derivada de un cociente, derivada de una multiplicación. Cuando tenemos esa respuesta que hemos encontrado con el teorema, si nosotros derivamos esa respuesta que encontramos con cualquiera de esos teoremas o que derivamos la respuesta de cualquiera de otros de los métodos de derivación que vamos a ver, obtenemos derivadas de orden superior. ¿Y qué? Si derivamos la respuesta, tenemos la segunda derivada. Eso nos va a dar una respuesta. Y si derivamos esa respuesta de segunda derivada, tenemos la tercera derivada. Y si volvemos a derivar, tenemos la cuarta derivada. Así sucesivamente. De la segunda derivada en adelante se le conocen como derivadas de orden superior. Entonces, esa es la introducción, en pocas palabras, de las derivadas de orden superior. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Usted va a tener más información teórica, pero vamos a centrarnos específicamente en uno o dos ejercicios. Entonces, ¿qué es lo que interesa? Ver cómo se resuelven los ejercicios. Bien, por ejemplo, le voy a colocar un ejemplo por acá. Bueno, voy a colocar dos ejemplos. El primero que voy a colocar es uno sencillo. Entonces tenemos el ejemplo uno y ya se lo voy a colocar. Y lo tenemos acá. Y tenemos a la función 3x al cubo menos 6x al cuadrado más 8 encontrar todas las derivadas que anteceden a aquella cuyo valor es 0. Entonces, no nos dice qué derivada vamos a calcular, no nos dice calcule la segunda, la tercera, la cuarta, no nos dice eso. Entonces, ¿qué tenemos que ver? El enunciado nos dice encontrar todas las derivadas que anteceden a aquella cuyo valor es 0. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Derivar y ver la respuesta. ¿Es 0? No. Entonces volvemos a derivar. Si la respuesta de esa derivada, que sería la segunda, no es 0, volvemos a derivar. Y así hasta que encontremos 0. Entonces vamos a calcular la primera derivada o la derivada. Cuando es la primera derivada, pues solamente decimos la derivada. Ya de la segunda derivada en adelante sí empezamos a especificar qué es la segunda derivada, qué es la tercera derivada y así sucesivamente. Entonces, tenemos que vamos a hacer la derivada. No voy a hacerlo por partes, sino que de un solo le voy a colocar la respuesta aplicando los teoremas que hemos visualizado. La derivada de 3x al cubo es 9x cuadrado. La derivada de 6x al cuadrado es 12x. Mire, ¿cómo obtenemos esos resultados? Ok, los obtenemos con eh, el teorema de constante por una derivada y también se puede apoyar en el teorema de la potencia. Entonces, esa es la primera derivada o la derivada. ¿Qué sucede? No es 0. Entonces hay que volver a derivar. Entonces, vamos a sacar la segunda derivada. Y la segunda derivada, si usted ve, en lugar de una apóstrofe o le ponemos 2, es decir, f b' de x. Entonces, la segunda derivada sería 18x menos 12. No es 0, hay que volver a derivar. Mire, ¿cuántas veces tengo que derivar? Hasta que llegue a 0. Mire, si me toca derivar 11 veces, pues 11 veces va a derivar. Hasta que lleguemos a 0. ¿Por qué? Porque el enunciado lo pide. Ojo, no es que siempre vamos a llegar a 0. Es porque el enunciado lo pide. Bien, tenemos la tercera derivada.
Y la tercera derivada sería derivada de 18x es 18, derivada de 12 es 0, entonces ya no hacemos nada. No es 0 la respuesta aún, sacamos la cuarta derivada. Ojo, de la cuarta derivada en adelante ya no se le va poniendo los apóstrofes o se llega hasta el triprima, por así decirlo. Ya no se le ponen más apóstrofes porque al final pues llenaríamos esto con apóstrofes. Entonces colocamos un 4. Bien, ese 4 se coloca entre paréntesis para no confundirlo con un exponente. Cuidado con eso. Entonces, es 0. Derivada de una constante es 0. Mire, y hasta ahí llegamos. Sí, hasta ahí llegamos porque nos pide encontrar todas las que anteceden a cuyo valor es 0. Entonces, hasta ahí. Entonces prácticamente le podrían decir, ¿y cuáles son las respuestas? A es 9x al cuadrado menos 12x, 18x menos 12 y 18. Mire, y si me pidiera el ejercicio, la quinta derivada, bueno, fácil, derivada de una constante. Pero mire, ya no se puede derivar, ¿cómo no? La derivada de 0 es 0. Mire, si me pidieran la sexta derivada, la derivada de 0 es 0. Y si me piden la octava derivada, la derivada de 0 es 0. Por ejemplo, supóngase que el enunciado no le pidiera todas las que anteceden, sino que le dijera calcule la doceava derivada. Usted calcula hasta la cuarta y ya no vaya a estar haciendo la quinta, la sexta, la séptima, la octava, la novena, la décima, la undécima. Porque siempre va a ser 0, 0, 0, 0, 0. Cuando se llega a 0, ojo con eso. Bien, entonces este es el primer ejemplo. Le voy a mostrar un ejemplo más. Bueno, dos ejemplos más, la verdad. No siempre le va a dar la función. No siempre. Mucho cuidado con eso. No siempre le va a dar la función el enunciado. ¿Esto qué quiere decir? Muchas veces le va a dar de esta forma. Posiblemente ya le dé una derivada. Ya no le va a dar una función, sino que le va a dar una derivada. Entonces, mire, ¿qué va a pasar en estos casos? Le dice obtener la segunda derivada de, y ya le da f' de x, y esto es ya la derivada. Entonces usted tiene que derivar solo una vez. Si acá le hubiese dicho calcular la tercera derivada, usted le saca la derivada a todo esto y obtiene la segunda derivada. A eso le hubiera sacado otra derivada más, era la tercera. Así que mucho cuidado, no siempre le va a dar la función. Posiblemente acá le pudo haber dado la segunda derivada y acá le pidiera la cuarta derivada. Entonces debe tener mucho cuidado con el enunciado y con lo que le entregue el enunciado, porque no siempre le van a otorgar la función. Posiblemente le den la primera derivada, la segunda, la tercera. Entonces, en base a qué le da el ejercicio y a qué le pide el ejercicio, esa es la cantidad de veces que usted va a derivar. En este caso le pide segunda derivada, no va a derivar dos veces. ¿Por qué? Porque ya le da la primera derivada. Si esto fuera la función, tiene que derivar dos veces, obtener la derivada y obtener la segunda derivada. En este caso no, nos dan la derivada, derivamos una tan sola vez. Entonces venimos y colocamos esto. La segunda derivada de esto sería 12. Ahí me falta el apóstrofe o el bi'. Y la segunda derivada sería 12. Entonces, ¿qué sucede? Lo que sucede es que ya terminó el ejercicio y ahí muere la situación. Bien, ahora vamos a ver un ejemplo más. Un ejemplo más vamos a ver para que veamos cómo queda esta situación. Y este sería el último ejemplo. Bien, entonces, este ejemplo que estamos viendo es un ejemplo que ya fue desarrollado. Fue desarrollado en el material que ustedes tienen en clase, que es la derivada de una multiplicación. Eso es lo que tenemos en este video, la derivada de una multiplicación. Entonces,
¿Qué sucede? En la derivada de una multiplicación desarrollamos ese ejercicio y obtuvimos cierta respuesta. Ahora bien, mire, ¿y siempre van a ser ejercicios que ya hemos visto? No, no siempre. Acá estoy haciendo y tomando uno que ya tenemos por la simple y sencilla razón que así no le va a costar saber de dónde viene ese ejercicio. Si usted tiene dudas cómo se desarrolla este ejercicio que le estoy colocando ahorita de derivadas de orden superior, puede ir a visualizar el video de derivada de una multiplicación, porque allí he desarrollado este ejercicio paso por paso. Nos piden la quinta derivada, entonces vamos a obtener la derivada en este momento. Le voy a colocar de un solo la respuesta de la derivada. La respuesta de la derivada sería la siguiente. Sería menos 6x al cuadrado menos 10x más 6. Primera derivada. Mire cómo obtuvo esa respuesta aplicando los teoremas de derivación, en este caso el teorema de la multiplicación. Segunda derivada. ¿Cómo obtengo la segunda derivada? Mire, ¿cuál derivada nos piden? La quinta. No es que f está elevado a la quinta, nos piden la quinta derivada. ¿Cuál es la segunda derivada? A menos 12x menos 10. Mire, ¿de dónde salió ese menos 12x? Ah, teorema constante por una derivada. Sacamos la constante, que sería menos 6. Luego bajamos ese 2, que va a pasar a multiplicar a la x. Al exponente 2 de la x le restamos 1. Entonces hacemos las operaciones indicadas y nos queda menos 6 por 2 menos 12. X elevado a la 2 menos 1, x a la 1. Por eso queda x. Entonces por eso vuelvo y repito. Acá va a necesitar trabajar los teoremas que ya hemos estado estudiando. Recomendación, primero entienda esos teoremas, suma, multiplicación, constante, cociente, potencia, para que no le cuesten las derivadas de orden superior. Bien, entonces, mire, ¿por qué ya no pone el 6? Porque derivada de una constante es 0. Bien, sacamos la tercera derivada. Y la tercera derivada nos quedaría de la siguiente manera. Menos 12. Y ya. Porque este se convierte en 0, ya no hay nada que hacer. Y vamos a la cuarta derivada. Vamos a realizar la cuarta derivada. Recuérdese, ese 4 no es que f está elevado a la cuarta. Es que estamos calculando la cuarta derivada. Ok, derivada de una constante es 0. Siempre y toda la vida. Y la quinta derivada. Mire, ya no vamos a derivar porque es 0. Bueno, esto es por la respuesta. Mire, si hubiera pedido la sexta derivada, tendría que haber puesto, o que hubiera pedido la octava derivada, tendría que haber puesto la quinta derivada, la sexta, la séptima. No, no es necesario, porque de la cuarta en adelante, todas las derivadas de orden superior que le pida van a ser 0. No siempre de la cuarta en adelante van a ser 0. Mucho cuidado con eso, sino que va a depender de la situación, de la función que se esté aplicando. Bien, hasta acá con este video de derivadas de orden superior. Espero que les sea de mucha utilidad. Un cordial saludo.